Buenas a todos amigos y amigas de YouTube, ¿cómo andan? Yo súper bien, soy Roan Fanfics, y aquí traigo el capítulo 8 y 9 de Danmachi, Diamante es inquebrantable. Me enorgullece llegar hasta aquí con ustedes, y traerles este fanfic que hace mucho quería traerles en YouTube, así que nada, disfruten del fanfic. Mientras Welf terminaba de ajustar la armadura ligera para Bell, una idea empezó a rondar por su cabeza. Había visto cómo Bell y Josuke interactuaban, y sintió una conexión con ellos. No era muy común que él se sintiera tan cómodo con otros aventureros, pero había algo en Bell que le inspiraba confianza y respeto. Bell y Josuke habían conocido a Welf una vez ayer. «Oye, Bell», dijo Welf de repente, dejando sus herramientas de lado y mirando al joven aventurero a los ojos, «he estado pensando, me gustaría unirme a tu grupo. Podría ser útil, no solo para reparar y mejorar el equipo, sino también en la mazmorra». Bell se quedó boquiabierto por un momento, asimilando la propuesta. Sus ojos se iluminaron de emoción. «¿En serio, Welf? Eso sería increíble». Bell no pudo evitar sonreír ampliamente. «Siempre es bueno tener a alguien más en el grupo, especialmente un herrero como tú». Welf asintió, sonriendo con algo de timidez. «Sí, quiero ser parte de algo más grande. Y trabajar con aventureros como tú sería un honor». Lily, que había estado escuchando la conversación, parecía un poco indecisa al principio. Como apoyo, estaba acostumbrada a trabajar sola o en grupos pequeños, y la idea de agregar a alguien nuevo siempre la hacía sentir insegura. Sin embargo, la sinceridad de Welf y el entusiasmo de Bell la convencieron. «Si Bell-sama cree que es una buena idea, entonces no tengo objeciones», dijo Lily, ajustando su mochila. Aunque seguía siendo reservada, había empezado a confiar en el juicio de Bell. En ese momento, Jotaro, que había estado observando todo desde un rincón, se acercó. Su imponente presencia siempre hacía que los demás se callaran y prestaran atención, y esta vez no fue diferente. «Parece que tienes un buen grupo formándose, Bell», dijo Jotaro, cruzando los brazos. «Pero tengo que decirles algo». Bell, Welf y Lily miraron a Jotaro, esperando sus palabras. «Por un tiempo, no iré a la mazmorra con ustedes», anunció Jotaro, su tono serio. «Tengo algo que hacer, algo que no puede esperar. Será un asunto personal, y no quiero ponerlos en riesgo». Bell se sintió algo preocupado, pero asintió con comprensión. «Entendemos, Jotaro. Haremos nuestro mejor esfuerzo sin ti». Jotaro miró a los tres, sus ojos serios pero con una chispa de confianza en ellos. «Sé que podrán manejarlo. Bell, sigue esforzándote. Lily, cuida de él. Y Welf», Jotaro hizo una pausa, observando al nuevo integrante. «Espero que puedas protegerlos también». Welf asintió con determinación. «Lo haré. No te preocupes por eso». Jotaro les dedicó una última mirada, luego se dio la vuelta y salió de la tienda, dejando a Bell, Lily y Welf más motivados que nunca para enfrentar las pruebas que les aguardaban en la mazmorra. El grupo se estaba fortaleciendo, y aunque la ausencia de Jotaro sería notable, tenían la esperanza de que volvería cuando más lo necesitaran. La noche era tranquila y oscura, pero en el interior de la iglesia abandonada donde la familia Estia vivía, se respiraba una tensión sutil. Las escaleras de piedra crujían bajo los pasos de Jotaro, Josuke, Koichi y Okuyasu mientras descendían hacia la sala principal. La habitación estaba iluminada por la tenue luz de la luna que entraba por un agujero en el techo y la ventana, proyectando destellos de estrellas y sombras danzantes, mientras que unas cuantas velas iluminaban el lugar. Estia los esperaba en el centro del espacio. Su cabello oscuro y sus ojos brillantes contrastaban con la luz de la noche, y aunque su expresión solía ser alegre, ahora parecía más seria. La presencia imponente de Jotaro y la tensión palpable de sus compañeros le hicieron entender que el asunto era grave. «Estia», comenzó Jotaro, con los brazos cruzados y una mirada calculadora, «hay algo de lo que debemos hablar. Algo que podría ser peligroso». Estia asintió, intrigada. «¿De qué se trata? ¿Algo ocurrió en la mazmorra?». Josuke intervino, su voz habitualmente relajada ahora cargada de preocupación. «Tenemos razones para creer que la diosa Freya está involucrada en algo bizarro. No tenemos pruebas claras, pero sus movimientos y las cosas que hemos presenciado nos han hecho sospechar». Koichi, con su naturaleza siempre amable pero perspicaz, añadió. «Entrenar a un minotauro para atacar a Bell y a Jotaro-san, eso no es algo que cualquier deidad haría a la ligera».
Hemos conectado algunos puntos, y todo parece llevarnos a ella y su familia. Estia frunció el ceño. Era raro que estos aventureros, siempre tan tranquilos y seguros, se mostraran tan serios. Freya. Murmuró, como si tratara de entender por qué una diosa tan poderosa estaría detrás de ellos. Ella es una de las diosas más influyentes en Horario. Si realmente está tramando algo contra ustedes, eso podría ser muy peligroso. Jotaro se adelantó, sus ojos oscuros brillando con decisión. Por eso hemos venido a hablar contigo. No podemos permitir que Belle o los demás se vean involucrados en algo para lo que no están preparados. Belle es fuerte, pero es todavía joven y no quiero que se ponga en riesgo por un conflicto que apenas estamos empezando a entender. Estia los miró uno por uno, sintiendo la seriedad en el ambiente. Entiendo, pero, ¿qué planean hacer? Jotaro tomó aire, organizando sus pensamientos. Nuestra idea es reunir información. Sacarla poco a poco, sin levantar sospechas. Josuke y Okuyasu se encargarán de acercarse a los aventureros de la familia Freya para obtener datos discretamente. Koichi y yo mantendremos un ojo en la mazmorra y sus alrededores, asegurándonos de que no haya más ataques sorpresa. Josuke asintió, sus puños apretados. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Freya o quien sea que esté detrás de esto debe entender que no somos débiles. Pero tenemos que jugar nuestras cartas con cuidado. Okuyasu, siempre el más impulsivo, dejó escapar un resoplido. ¿Sí? Si se atreven a meterse con nosotros otra vez, no me contendré. Estia los miró con preocupación, pero también con una nueva comprensión de la gravedad de la situación. Belle es muy importante para mí. Si esto lo pone en peligro, no sé cómo podría soportarlo. Pero, confiaré en ustedes. Haré lo que me pidan. Jotaro la miró con una leve sonrisa, pero sus palabras seguían cargadas de firmeza. Hay algo más. No queremos que Belle se entere de esto. Al menos no todavía. Necesitamos que tú, Estia, mantengas este secreto. No podemos arriesgarnos a que él intente hacer algo imprudente. Estia vaciló un momento, pero luego asintió con determinación. Lo entiendo. Haré lo que pueda para proteger a Belle y a todos ustedes. Solo, tengan cuidado, por favor. Koichi, más tranquilo después de la charla, sonrió levemente. Gracias por confiar en nosotros, diosa Estia. No dejaremos que nada malo le pase a Belle. Con el plan discutido y las sospechas sobre Freya cada vez más claras, la familia Estia estaba a punto de enfrentarse a una amenaza desconocida. La luna brillaba a través del agujero en el techo, iluminando los rostros decididos de los aventureros, mientras las estrellas parecían ser las únicas testigos de su creciente desafío en Horario. 2 días después, la ciudad de Horario estaba en su bullicio habitual. Belle, Lily y Wolf se preparaban para adentrarse en la mazmorra, una rutina que habían perfeccionado desde que formaron equipo. Mientras tanto, Jotaro, Josuke, Koichi y Okuyasu ejecutaban las primeras fases de su plan para investigar a la familia Freya y proteger a los suyos. Sin embargo, la paz se rompió esa tarde. En la iglesia abandonada, un ambiente tenso y casi sofocante se apoderó del lugar. Estia estaba reunida con Hefesto, Takemikazuchi, y Miach, otros dioses preocupados por la seguridad de sus hijos. El rostro de Estia mostraba una mezcla de preocupación y frustración mientras uno de los líderes de las familias presentes relataba la situación. Nosotros. El líder comenzó con voz sombría, hemos estado guiando accidentalmente hordas de monstruos hacia el camino de Belle, Lily y Wolf. La situación es desesperante. La mazmorra ha estado más inestable de lo habitual, y los ataques han sido imprevistos y caóticos. Simplemente, no sabíamos que ellos estaban ahí, diría el aventurero, el grande y líder de este pequeño grupo. Mientras que flashback de lo sucedido pasaría por la mente de una de estas. Hefesto, siempre imponente y seria, asintió con preocupación. Esto es inaceptable. Los aventureros no deberían cometer errores de este tipo. Las vidas de otros están en juego. Takemikazuchi cruzó los brazos, el ceño fruncido. Belle ha demostrado ser fuerte y valiente, pero esto es un peligro que podría costarle la vida. No puedo permitir que mis hijos cometan más errores de este calibre. Miach, el dios de la curación, suspiró, claramente afligido. Mis aventureros también lo han visto. La mazmorra ha cambiado, pero no hay excusas para exponer a otros a tal peligro. Mientras los dioses discutían, Josuke, Koichi y Okuyasu observaban con expresiones de enojo. La idea de que otros aventureros hubieran puesto en riesgo a Belle y a sus amigos los enfurecía. Josuke apretó los puños, conteniendo su rabia.
Esto es ridículo, murmuró Josuke, su voz vibrando con frustración. ¿Cómo es posible que no puedan manejar a los monstruos sin causar problemas a los demás? Bell no merece estar atrapado en esta situación. Koichi, aunque más tranquilo, mostró un gesto de desaprobación. Es peligroso. Bell, Lily y Wolf no deberían tener que preocuparse por estas cosas. Pensé que las familias eran más responsables. Okuyasu, siempre impulsivo, chasqueó la lengua con enfado. ¿Sí? ¿Qué les pasa a estos tipos? Si quieren jugar a ser aventureros, que lo hagan sin poner a otros en peligro. Jotaro, sin embargo, estaba impasible. Su mirada fría y directa se posó en los aventureros responsables, y su voz sonó con una firmeza glacial. Yare Dace, son débiles. Ni siquiera entiendo cómo logran llegar al nivel 11 sin ser devorados por los monstruos. Si no pueden controlar la situación, no tienen derecho a estar allí. Sus palabras cayeron como un peso en la habitación, haciendo que los dioses presentes se miraran entre sí, incómodos. Jotaro no era conocido por ser compasivo, pero la frialdad con la que desestimó a los aventureros fue un recordatorio de la gravedad de la situación. Estia miró a Jotaro, entendiendo su preocupación y frustración, pero también sabiendo que el asunto era más complicado. Hefesto respiró hondo y habló con seriedad. Haremos lo que podamos para controlar mejor a nuestros aventureros y asegurarnos de que esto no vuelva a ocurrir. Pero les pido que no subestimen las dificultades de la mazmorra. Todos estamos luchando para mantener la seguridad. Jotaro se quedó en silencio, pero la tensión en sus hombros no disminuyó. El plan de proteger a Bell y a los demás se volvía cada vez más complicado, y ahora, con esta nueva amenaza de monstruos descontrolados, el desafío solo aumentaba. La noche seguía, y con ella, las sombras de incertidumbre se alargaban, dejando claro que la batalla apenas comenzaba. 4 horas después la atmósfera en la iglesia abandonada estaba tensa. Estia, Hermes y los demás dioses habían acordado que irían tras Bell, Lily y Wolf, una vez más. No podían permitir que aquellos que habían guiado a los monstruos hacia ellos se salieran con la suya. Estia había dado su palabra de proteger a Bell, pero necesitaban reforzar sus fuerzas y hacerlo de manera efectiva. Los aventureros responsables de los ataques debían ser corregidos. Hermes estaba de pie, con su usual sonrisa tranquilizadora, mientras Asfi, su hija y capitana de su familia, estaba lista para liderar a los aventureros. El plan era claro: rescatar a Bell y sus compañeros, y asegurarse de que la amenaza de los monstruos se detuviera allí. Sin embargo, sabían que para ingresar a la mazmorra, no podían contar con la ayuda directa de los dioses. Nosotros no podemos entrar, pero con la ayuda de nuestros aventureros, lograremos escabullirnos dentro sin ser detectados, dijo Hermes con confianza. Estia asintió, pero no todos compartían la misma disposición para unirse a la misión. Jotaro, Koichi, Josuke y Okuyasu, de pie al fondo, estaban algo distantes, pensativos. Finalmente, Jotaro rompió el silencio con su tono habitual de calma. Desgraciadamente, no podremos ayudarlos con esto, dijo Jotaro, mirando a Hermes y Estia con una mirada fría. Koichi, Josuke, Okuyasu, sé que quieren, pero tenemos que hacer lo otro. Estia entendió perfectamente a qué se refería Jotaro. El conflicto con Freya aún estaba en pie, y lo otro tenía que ver con algo más grande que cualquier rescate inmediato. El trabajo que tenían por delante era algo que no podían descuidar. Hermes, sin embargo, frunció el ceño, algo confundido. ¿Lo otro? Preguntó, sin entender la gravedad detrás de las palabras de Jotaro. Es algo que no puede esperar, dijo Jotaro de manera vaga, sin dar detalles. Estia, al comprender la situación, asintió con una mezcla de entendimiento y preocupación, pero no insistió más. Lo entiendo, dijo Estia. Ella sabía que las circunstancias con Freya eran urgentes, pero el bienestar de sus amigos seguía siendo su prioridad. Entonces, haremos esto por nuestra cuenta. Hermes observó a Jotaro por un momento, consciente de que había algo más, pero no lo cuestionó. Era evidente que los 4 tenían su propia misión y que interferir con ella podría ser peligroso. La conversación concluyó, y el grupo se preparó para entrar a la mazmorra. La noche estaba en su apogeo, y la oscuridad rodeaba la ciudad de Horario. Ningún alma estaba en los alrededores. Sin embargo, justo cuando la puerta de la mazmorra se abrió y los aventureros comenzaron a ingresar, una figura apareció entre las sombras. Ryu, vestida con su atuendo de aventurera, dio un paso hacia adelante, mirando al grupo con determinación en su rostro. «Quiero ayudar», dijo Ryu, sin vacilar.
A pesar de que muchos podrían haberse sorprendido por su aparición, Estia la reconoció rápidamente como una aliada confiable y una excelente combatiente. Ryu, dijo Estia con una sonrisa agradecida. Será un honor contar contigo. No dudamos de tus habilidades. Jotaro, Josuke, Koichi y Okuyasu, con la misión que tenían por delante, intercambiaron miradas. Aunque querían unirse, sabían que no era el momento. No podían seguirlos dentro de la mazmorra, y su camino estaba claramente marcado por lo otro que debía llevarse a cabo. Jotaro, sin expresión en su rostro, simplemente asintió. Tengan cuidado, dijo Jotaro, con su tono usualmente distante. Josuke, en un intento de aliviar la tensión, sonrió y levantó la mano, saludando a sus amigos antes de que se adentraran en la mazmorra. Buena suerte, chicos. Regresen con Bell. Koichi y Okuyasu también saludaron, aunque Koichi no pudo evitar mostrar algo de preocupación. Encuentren y cuiden a Bell y a los demás. Nosotros nos encargaremos de lo nuestro. Con una última despedida, los 4 amigos se dieron vuelta y se alejaron de la entrada de la mazmorra, dejando a Estia, Hermes, Asfi y los demás aventureros con la tarea de rescatar a Bell, Lily y Welf. Ryu se unió rápidamente al grupo, y todos ingresaron a la mazmorra con determinación. La oscuridad de la mazmorra los envolvía mientras avanzaban hacia las profundidades, mientras que Jotaro, Josuke, Koichi y Okuyasu continuaban con su misión. Aunque sus caminos se separaban por un tiempo, sabían que eventualmente se encontrarían de nuevo. La incertidumbre seguía siendo grande, pero las alianzas estaban claras, y cada uno tenía un propósito que cumplir. La mañana era tranquila en la ciudad de Horario. Los rayos del sol iluminaban las calles mientras la ciudad comenzaba a cobrar vida. En una mesa al aire libre de un pequeño bar, Jotaro y Koichi desayunaban con calma, observando el ajetreo cotidiano de la ciudad. Jotaro, como siempre, estaba atento, pero su mirada era fría y distante, como si todo a su alrededor fuera un escenario en el que solo él tenía el control. Koichi, por otro lado, parecía más relajado, disfrutando de su comida mientras echaba de vez en cuando una mirada cautelosa a los transeúntes. ¿Crees que todo está en orden?, preguntó Koichi, dándole un vistazo a los edificios y a las personas que caminaban por las calles. Jotaro asintió ligeramente, su mirada fija en el horizonte. Lo estaremos vigilando, Koichi. A veces el peligro está en los lugares más inesperados. A pesar de ser un día aparentemente tranquilo, la presencia de sus amigos y el seguimiento a las sospechas sobre Freya seguían en su mente. Sin embargo, lo que realmente inquietaba a Jotaro era que, a pesar de todo su poder, no podía rastrear la ubicación de Josuke y Okuyasu. No había tecnología en este mundo, y eso lo hacía sentir una cierta frustración. Aunque estaba acostumbrado a estar en control, este mundo le presentaba desafíos únicos. No hay señales de ellos, murmuró Jotaro, pero se detuvo rápidamente al notar la expresión algo incómoda de Koichi. ¿Te refieres a Josuke y Okuyasu?, preguntó Koichi, alzando una ceja. Sabía que Jotaro siempre estaba en control, pero la incertidumbre lo ponía nervioso. Aunque estaba seguro de que sus amigos estarían bien, las circunstancias eran diferentes. Jotaro asintió. Sí. Es raro. No podemos saber qué están haciendo. No hay manera de comunicarnos con ellos. Mientras tanto, por otro lado de la ciudad, Josuke y Okuyasu caminaban por las calles de Horario, siguiendo su propio camino en busca de pistas. Trataban de mantenerse discretos, sabiendo que los miembros de la familia Freya seguían presentes en la ciudad, acechando, y cualquier movimiento sospechoso podía ponerlos en peligro. De reojo, veían a algunos de los miembros de la familia Freya cruzar las calles, con paso decidido, regresando a la Torre de Babel, la sede de la diosa Freya. Los 2 amigos, sin embargo, no parecían alarmados. Mira eso, Okuyasu. Parece que la familia Freya no puede dejar de acechar, comentó Josuke, observando la dirección en que se dirigían los miembros de la familia. Es raro, se sienten tan arrogantes, ¿no?, respondió Okuyasu, rascándose la cabeza, mientras trataba de mantener la compostura. Aunque estaban vigilando, la conversación se desvió rápidamente a un tema más ligero, como era costumbre entre ellos. Bueno, supongo que al menos es un cambio de ritmo. Todo esto de las mazmorras y los dioses, ya me estaba cansando de la rutina en nuestro mundo. Josuke sonrió, mirando a su amigo. Okuyasu, siempre dispuesto a bromear, soltó una risa baja. ¿No te acuerdas de lo que pasaba cuando nos metíamos en problemas antes? Esto es mucho más interesante.
Aunque todavía quiero saber qué está pasando con la familia Freya. Pero antes de que pudieran seguir con su charla, un rostro familiar apareció entre la multitud. Josuke. Okuyasu. Exclamó una voz conocida. Los dos amigos se giraron sorprendidos, solo para ver a Rohan Kishibe, el peculiar y excéntrico mangaka que habían conocido en su mundo, caminando hacia ellos con su elegante caminar. Era una sorpresa ver a Rohan aquí, en este mundo, pero sin duda era un reencuentro bienvenido. Rohan. Exclamaron simultáneamente Josuke y Okuyasu, acercándose para saludarlo. Vaya, qué sorpresa encontrarlos aquí, dijo Rohan con su característico tono de voz elegante, mientras ajustaba sus gafas. Parece que ambos también terminaron atrapados en este mundo, ¿eh? Es genial verte. Dijo Josuke, sonriendo ampliamente. Este lugar está lleno de sorpresas, ¿no? Okuyasu, riendo a carcajadas, añadió. No puedo creerlo. Rohan, en este mundo también. Rohan los miró con una sonrisa algo astuta. Sí, parece que este mundo está lleno de cosas curiosas. He estado aquí un tiempo, observando. Resulta que ahora soy el guardaespaldas personal de la diosa Loki. Y aunque no lo crean, paso muy desapercibido. Ni siquiera los miembros de su familia saben que soy yo. Josuke y Okuyasu se quedaron sorprendidos. Rohan, siempre siendo el misterio que era, se las había ingeniado para mantenerse al margen mientras servía a una de las deidades más poderosas de este mundo. Eso suena como algo que harías, comentó Josuke, riendo. Aún siendo guardaespaldas, sigues siendo un tipo solitario. Así es, respondió Rohan con su característico aire seguro. Aunque debo decir que la situación aquí es mucho más interesante de lo que imaginaba. Hay mucho en juego, y la gente aquí no tiene idea de lo que está por venir. Okuyasu, que no podía dejar de reír, también agregó. Al menos ahora no estás solo. Nosotros estamos aquí también. Nos reunimos en este mundo raro. Rohan sonrió levemente, satisfecho con el reencuentro. Parece que sí. Ya veremos cómo manejamos las cosas aquí, pero por lo pronto, estoy feliz de ver que siguen con vida. Los tres amigos intercambiaron historias sobre lo que habían vivido en este mundo, desde su llegada hasta las nuevas aventuras que habían tenido. Rohan les contó cómo había aprendido sobre la política y las intrigas de los dioses mientras servía a Loki, y cómo había estado involucrado en varios eventos que aún estaban por desvelarse. Los dos amigos compartieron sus propias experiencias, incluyendo su vigilancia sobre los movimientos de la familia Freya, lo cual provocó que Rohan levantara una ceja. ¿La familia Freya, eh? Dijo Rohan, con un tono serio. Eso definitivamente no es algo que deba tomarse a la ligera. Estén atentos, chicos. Algo grande se está cociendo. Josuke y Okuyasu asintieron, sintiendo que el reencuentro con Rohan había aportado una nueva capa de claridad a su misión. Aunque no sabían exactamente qué les deparaba el futuro en este mundo, sabían que estaban en esto juntos. Y eso era lo que realmente importaba. Bueno, sigamos adelante, dijo Josuke, mirando a sus amigos. Tenemos mucho por hacer. Después del reencuentro emocionante entre Josuke, Okuyasu y Rohan, los tres amigos decidieron dirigirse al lugar donde Jotaro y Koichi se encontraban, sin perder el ritmo ni la conexión que tenían. Mientras caminaban por las calles de Horario, la sensación de haber vuelto a estar juntos, a pesar de las circunstancias de este mundo extraño, les daba una fuerza renovada. Al llegar al bar, donde Jotaro y Koichi estaban sentados, Jotaro levantó la vista al verlos acercarse. Cuando sus ojos se encontraron con Rohan, una sonrisa se dibujó en su rostro, algo poco común para él, pero esa sonrisa indicaba una aprobación silenciosa. Había sido un largo tiempo desde que se vieron en su mundo, y ahora, después de todo lo que había pasado, la presencia de Rohan entre ellos parecía un recordatorio de que, al final, podían seguir confiando los unos en los otros. Vaya, mira quién llegó, dijo Jotaro, su voz fría pero con una ligera sonrisa en su rostro al ver a su viejo amigo. Rohan, siempre el primero en llegar, ¿eh? Rohan asintió con su característico aire despreocupado, colocando sus manos detrás de su cabeza mientras se sentaba junto a ellos. No hay nada como un buen reencuentro. Pero no hemos venido a charlar, ¿verdad? Koichi, que al principio había estado un poco preocupado, ahora respiraba aliviado al ver que Rohan estaba bien. No puedo creerlo. Rohan, por fin estás bien. Estaba preocupado por ti, pero parece que todo está en orden. Todo bajo control, Koichi. Rohan sonrió, mirando a los chicos que, aunque se encontraban en un mundo desconocido y peligroso, seguían siendo los mismos.
Pero, pronto, la conversación tomó un giro más serio. Rohan no perdió tiempo en ir al grano. Escuchen, chicos. Rohan se inclinó hacia adelante, mostrando un brillo en sus ojos que solo aquellos que lo conocían bien podían reconocer. Mi plan es ir directamente a buscar a Utar. Sé que no es algo fácil, pero si usamos mis habilidades, podremos hacerlo. Jotaro lo miró atentamente, cruzando los brazos, su expresión seria y calculadora. ¿Y qué necesitas de nosotros para que tu plan funcione? Rohan se recostó en su silla y, con una sonrisa confiada, explicó. Voy a usar mi stand Eavensdoor para obtener información sobre Utar. Si logro escribir en su cuerpo y controlar lo que ve y recuerda, podremos descubrir más sobre sus intenciones y su conexión con la familia Freya. Pero para eso, necesitamos una buena estrategia. No puedo simplemente aparecer y usar mi habilidad sin más. Si lo hago mal, podríamos alertarlo antes de tiempo. Jotaro asintió, su mirada ahora enfocada, claramente comprendiendo la gravedad de la situación. De acuerdo, pero necesitamos planear cada paso cuidadosamente. Sabemos que Utar no es alguien fácil de derrotar. Si lo abordamos de manera directa, las consecuencias podrían ser desastrosas. Exacto, intervino Koichi, su tono más serio que de costumbre. Si vamos a enfrentarnos a él, tenemos que asegurarnos de que no haya sorpresas. Utar tiene la fuerza de un monstruo, y sabemos que está relacionado con Freya. Debemos ser estratégicos. Josuke, quien había estado escuchando en silencio, se mostró confiado. Si estamos todos juntos, podemos hacerlo. Con Eavensdoor, podemos obtener mucha información, pero, como dice Jotaro, la estrategia es clave. Okuyasu, siempre el más impulsivo, no pudo evitar comentar. Vamos a darles una paliza. Pero, tal vez necesitamos pensar un poco más antes de actuar, ¿no? Rohan sonrió ante la actitud de Okuyasu, un toque de diversión en sus ojos. Exactamente, Okuyasu. Este no será un enfrentamiento rápido. Necesitamos planificar cada movimiento. Jotaro, quien había estado en silencio durante la explicación, finalmente habló con la autoridad que siempre lo caracterizaba. Lo primero es asegurarnos de que no nos detecten. Necesitamos información de sus patrones y de sus contactos. Utar debe tener un movimiento predecible, algo que podamos explotar. De lo contrario, todo será en vano. Rohan asintió, la complicidad entre él y Jotaro era evidente. Exacto. Si logramos hacerle creer que estamos completamente fuera de su radar, podremos acercarnos lo suficiente para que use Eavensdoor sin levantar sospechas. Bien, entonces. Josuke se levantó, mirando a todos los presentes. Estemos listos para todo. Si conseguimos un solo resquicio de información, podemos dar un golpe efectivo. Okuyasu asintió, con la mirada fija. Estoy listo, démosle. Vamos a por Utar. Jotaro miró a sus amigos con una seriedad inquebrantable. No olvidemos que tenemos que actuar con precisión. No hay margen de error. Si no jugamos nuestras cartas correctamente, todo esto podría volverse en nuestra contra. Así que, cada uno de nosotros debe estar preparado para lo que venga. Koichi, aunque normalmente más cauteloso, ahora parecía más confiado al estar rodeado de sus amigos. No importa lo que pase, lo haremos bien. Sabemos que tenemos las ventajas y usamos nuestras habilidades correctamente. El grupo pasó los siguientes minutos discutiendo detalles y ajustando el plan. Sabían que enfrentarse a Utar no sería sencillo, pero la confianza en su equipo y en sus habilidades era palpable. Mientras tanto, Rohan observaba con atención, satisfecho de estar rodeado de personas en las que podía confiar. Finalmente, Jotaro, con una última mirada a todos, asintió. Todo está claro. Vamos a asegurarnos de que nada salga mal. El plan estaba en marcha, y todo parecía estar desarrollándose con la precisión que Jotaro, Josuke y Okuyasu habían anticipado. A lo lejos, desde una posición estratégica, los tres observaban con atención. Sabían que su papel en la misión era mantener la distancia y vigilar cualquier movimiento sospechoso. Jotaro, con su mirada fija en la zona, parecía estar calculando cada paso, esperando el momento adecuado para intervenir si la situación se complicaba. Josuke y Okuyasu, por su parte, se mantenían igualmente alertas, sabiendo que todo dependía de la ejecución precisa de la estrategia. Mientras tanto, Koichi y Rohan se acercaban a Utar, que caminaba solo por un pasillo alejado de cualquier tipo de vigilancia. Utar no parecía sospechar nada, seguro en su fuerza y su posición. Pero él no sabía que estaba siendo acechado por un enemigo mucho más astuto.
Koichi, con calma, activó su stand, echó Exact 3, y concentró toda su energía en su objetivo. Otar, como si de un reflejo instintivo se tratara, comenzó a dar un paso más, sin darse cuenta de que algo no estaba bien. De repente, al intentar avanzar, su cuerpo comenzó a sentirse extraño, como si algo lo estuviera reteniendo. Una fuerza invisible lo mantenía en su lugar, y cada paso que intentaba dar se volvía más pesado, como si estuviera caminando sobre tierra empapada de barro, con los músculos resistiéndose a moverse. Otar miró hacia abajo, desconcertado, viendo cómo su cuerpo comenzaba a ralentizarse, el peso sobre él aumentando con cada paso que daba. La gravedad de hecho Exact 3 lo estaba afectando, pero él no podía ver ni entender lo que estaba ocurriendo. El guerrero, conocido por su habilidad y su control absoluto sobre su cuerpo, luchó contra la presión, pero cada movimiento lo hacía más lento y pesado, hasta que, finalmente, se detuvo por completo, incapaz de avanzar. Fue entonces cuando Rohan apareció detrás de él, moviéndose rápidamente para aprovechar la oportunidad. Activó su stand, Heaven's Door, y sus ojos brillaron con una intensidad aterradora. Con un solo gesto, Rohan escribió en la espalda de Otar, usando la habilidad de su stand para abrir la puerta de su memoria. En cuestión de segundos, Rohan comenzó a absorber la información de Otar, leyendo los recuerdos y pensamientos de la mente del guerrero. Otar quedaría inconsciente ya que Rohan había usado a su stand en él, y su cuerpo colapsó, cayendo pesadamente al suelo, incapaz de hacer nada más. Jotaro, Josuke y Okuyasu, al ver que Otar estaba completamente inmovilizado, comenzaron a acercarse. El plan estaba funcionando a la perfección. Sin embargo, la atmósfera que se había vuelto tensa se cargó de un silencio incómodo cuando Rohan, con el rostro más serio que nunca, se apartó de Otar. A pesar de su usual confianza, Rohan estaba visiblemente perturbado por lo que acababa de descubrir. Esto, Rohan empezó a decir, mirando a los demás con nerviosismo evidente. Lo que acabo de ver es peor de lo que imaginábamos. Jotaro se acercó a Rohan, su mirada fija y calculadora. ¿Qué viste? Rohan, con una expresión tensa, les explicó rápidamente lo que había descubierto. Freya, dijo, la voz cargada de preocupación. Está planeando algo terrible. En el futuro, tiene la intención de hacer una masacre contra la familia Estia. Quiere eliminar a todos ellos para tomar a Belle y hacer lo suyo, como parte de sus propios planes. No hay duda de que es algo preparado con mucho tiempo de antelación. Josuke, quien había estado callado hasta ese momento, frunció el ceño. ¿Una masacre? ¿Por qué? ¿Qué quiere hacer Freya con Bella? Okuyasu, por su parte, parecía confundido, pero también preocupado. Eso suena mal, ¿no? ¿Qué puede estar planeando esa diosa? ¿Y Bella, qué tiene que ver en todo esto? Jotaro, con su habitual calma, analizó la información y miró a los demás. Freya probablemente ve a Belle como una pieza clave en sus planes. Si tiene que eliminar a todos los que están cerca de él para conseguirlo, lo hará. Y eso es lo que debemos evitar a toda costa. Koichi, aunque normalmente más relajado, ahora mostraba una expresión seria, con los ojos fijos en Rohan. Entonces, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué debemos hacer para detenerla? Rohan, respirando hondo, se quedó en silencio por un momento, antes de hablar con determinación. Tenemos que actuar rápido. Freya tiene más recursos y poder del que podemos imaginar. Si no detenemos esto, no solo Belle estará en peligro, sino toda la familia Estia. Pero, pausó, mirando el cuerpo inconsciente de Otar, este tipo nos dio más información de la que pensábamos. Sabemos que algo grande se está gestando, y ahora tenemos que prepararnos para lo que venga. Jotaro, quien había estado observando cuidadosamente a Otar, volvió su mirada hacia sus compañeros. Nos enfrentamos a algo mucho más grande que solo un problema con Freya. Esto podría afectar a todo horario. Pero ahora que tenemos la información, debemos usarla con inteligencia. Koichi asintió, con la determinación brillando en sus ojos. Vamos a detenerla, ¿verdad? No vamos a dejar que haga lo que quiera. Exactamente. Jotaro habló con una firmeza inquebrantable. No vamos a permitir que Freya destruya todo lo que hemos luchado por proteger. Ahora, tenemos que adelantarnos a sus movimientos. Rohan, aunque más nervioso que antes, también estaba listo para seguir adelante. De acuerdo. Pero lo que viene no será fácil. Necesitamos todo el apoyo que podamos conseguir. Pasaron 2 días, y en ese tiempo, aunque Estia y los demás habían logrado aún llegar al rescate de Bella, Lily y Wolf, los 3 jóvenes seguían en pie, en el piso 18.
haciendo lo que pudieran dentro de la mazmorra, y no se encontraban en peligro inminente. Belle estaba más decidido que nunca a crecer como aventurero, Lily seguía a su lado con la astucia que la caracterizaba, y Welf, como siempre, les apoyaba con sus habilidades de herrería. Jotaro, por su parte, había estado sumido en pensamientos profundos. El mundo de fantasía en el que se encontraba le resultaba extraño y confuso, pero no podía dejar que eso interfiriera en su misión. La información que Rohan había obtenido de Otar había encendido una chispa de preocupación, y aunque la situación aún no estaba en su punto más crítico, sabían que tarde o temprano Freya haría un movimiento más directo. Era temprano en la mañana cuando Jotaro se sentó frente a una mesa, en un rincón discreto del bar. Sacó de su abrigo blanco, con el que había estado cubriéndose del fresco de la mañana, un pequeño libro, una libreta donde solía anotar los detalles más importantes. Jotaro era muy meticuloso con la información, y siempre prefería tenerlo todo bien documentado. Se reclinó sobre la mesa, asegurándose de que nadie lo observara, y comenzó a escribir lo más relevante de lo que habían descubierto: los planes de Freya, la posible masacre a la familia Estia, y lo que él creía que vendría a continuación. La libreta era pequeña, pero Jotaro había logrado escribir en ella con precisión y sin perder detalle alguno. Sus dedos movían la pluma de manera rápida, apuntando con atención sobre lo que se había obtenido, y lo que necesitaban hacer. Aunque la tinta no podía cambiar la gravedad de la situación, su tarea estaba clara. Cada palabra escrita era una pieza más en el rompecabezas, y Jotaro sabía que lo que estaba por venir no sería nada sencillo. A medida que terminaba de escribir, dejó escapar un suspiro, más como un acto involuntario que como un respiro de alivio. Guardó el libro cuidadosamente en su abrigo, asegurándose de que estuviera bien oculto. Sabía que la información contenida ahí no era algo que pudiera compartirse a la ligera. La situación con Freya requería una estrategia precisa, y su libro, aunque pequeño y aparentemente insignificante, era su respaldo más confiable. Koichi, que había estado observando a Jotaro con una mezcla de preocupación y curiosidad, se acercó lentamente a la mesa. ¿Todo bien, Jotaro-san?, preguntó, sabiendo que su mentor estaba sumido en algo importante. Jotaro levantó la vista, su mirada fija, pero serena. Todo está bajo control por ahora, Koichi. Pero hay algo que tenemos que preparar. Hizo una pequeña pausa, reflexionando sobre sus palabras. No sabemos qué planea Freya, pero debemos estar listos. Koichi asintió con la cabeza, aunque su rostro mostraba una ligera preocupación. ¿Qué crees que deberíamos hacer? Ya tenemos la información de Otar, y sabemos lo que viene. Pero, Jotaro lo interrumpió con una mirada penetrante. Lo primero es mantenernos alertas. Freya está moviendo sus piezas, pero aún no sabemos el alcance total de sus planes. No vamos a subestimarla. Y lo que escribí, hizo una pausa antes de añadir con calma, es solo el comienzo. En ese momento, el bar estaba tranquilo, y aunque pareciera que todo estuviera en calma, una sensación de tensión en el aire llenaba el espacio. Koichi se quedó pensativo por un momento, luego asintió con la cabeza. Entiendo. ¿Y qué hacemos mientras tanto? Jotaro lo miró, sus ojos, siempre tan calculadores, reflejaban el peso de la situación. Lo que podamos hacer. Seguir protegiendo a Belle y los demás, y no dejar que Freya haga el primer movimiento. Pero también, tenemos que estar listos para lo peor. Koichi se quedó en silencio, asimilando la seriedad de la situación. Luego, mirando hacia la puerta del bar, dijo con voz baja, casi como si hablara consigo mismo. No será fácil, ¿verdad? Jotaro respondió sin dudarlo, su tono grave pero firme. Nada en este mundo lo es. Mientras tanto, Josuke y Okuyasu estaban en una calle cercana, caminando con las manos en los bolsillos, con una actitud relajada, aunque sabían que el tiempo se estaba agotando. Había algo en el aire que los ponía inquietos, aunque no podían señalar exactamente qué era. Aún así, se mantenían firmes, esperando cualquier señal de que las cosas pudieran cambiar en un instante. El reloj avanzaba, y con ello, las tensiones también. Sin embargo, todos sabían que lo más importante era estar preparados para lo que fuera a venir. Y Jotaro, con su libro guardado en su abrigo, tenía claro que cada detalle contaba en el largo camino que aún les esperaba. En la tarde, después de 3 largos días, la iglesia abandonada volvió a llenarse de vida cuando Estia regresó acompañada de Belle, Welf y Lily. Exhaustos pero a salvo, los 3 aventureros se alegraron de reencontrarse con su diosa y con todos aquellos que habían estado preocupados por ellos.
Belle, en particular, parecía haberse fortalecido después de la dura experiencia en la mazmorra, y aunque todavía quedaban cicatrices, estaba agradecido de haber salido con vida junto a sus compañeros. Los miembros del grupo de Jotaro, Koichi, Josuke, Okuyasu y Roan, estaban allí para recibirlos. Verlos a salvo llenó a todos de satisfacción. Josuke, con una sonrisa cálida, asintió al ver que Belle y los demás estaban bien, mientras Okuyasu hacía un gesto de alivio evidente. Koichi se acercó para asegurarse de que Belle y Lily estuvieran realmente ilesos, preguntándoles con preocupación cómo se sentían. Jotaro, siempre el más reservado, se mantuvo un poco más alejado, observando con su característica calma, aunque un leve destello en sus ojos mostraba que también se alegraba de que todo hubiera terminado bien, al menos por ahora. Roan, siempre directo y sin rodeos, se dirigió a Estia. Quiero aclararte algo, Estia. Fui enviado por la diosa Loki para ayudar a Jotaro y su grupo en esta investigación sobre eso, mis intenciones son las mismas. Asegurar que Belle y todos ustedes estén a salvo. Estia, aunque sorprendida, asintió agradecida. Aprecio tu ayuda, Roan. Sin ustedes, no sé cómo habría resultado todo esto. Había un destello de emoción en sus ojos, pero también una gran admiración por el valor y la determinación de sus hijos y sus nuevos aliados. Con la tensión de los últimos días disipándose poco a poco, Estia decidió que era momento de celebrar. Con una sonrisa entusiasta, invitó a Josuke, Koichi, Jotaro y Okuyasu a unirse a la celebración que planeaba para esa misma noche en un bar cercano. Vamos, todos. Esta noche es para celebrar que Belle y los demás están de vuelta sanos y salvos. Se lo han ganado. Sin embargo, Jotaro, hablando por todos ellos, inclinó ligeramente la cabeza en un gesto de agradecimiento. Lo apreciamos, Estia, pero tendremos que rechazar la invitación. Aún tenemos cosas que debemos resolver y prepararnos para lo que pueda venir. Josuke añadió con una sonrisa amable, de verdad, gracias por la invitación, pero necesitamos descansar un poco. Ha sido un par de días intensos. Okuyasu, aunque parecía tentado por la idea de la celebración, asintió con pesar. Sí, pero gracias de todas formas. Estia los miró con comprensión y algo de decepción, pero aceptó su decisión. De acuerdo, pero si alguna vez cambian de opinión, saben dónde encontrarnos. Esta noche celebraremos a lo grande. Poco después, Estia y su grupo se dirigieron al bar para celebrar. El ambiente estaba lleno de risas y música, y Belle, Lily y Welf disfrutaron del merecido descanso junto a su diosa. La ciudad de Horario seguía vibrante bajo las estrellas, y por un momento, la oscuridad de los últimos días parecía haberse desvanecido. Por otro lado, Jotaro y Roan se quedaron cerca de la iglesia abandonada, hablando entre ellos. Finalmente, ambos fueron a reunirse con la diosa Loki, quien los esperaba con los brazos cruzados y una expresión curiosa. Jotaro se dirigió a ella con su tono habitual, aunque con un toque de respeto. Loki, mañana necesitamos hablar contigo. Hay cosas importantes que debemos discutir, y tu cooperación será esencial para lo que viene. Loki, aunque sorprendida por la seriedad de la solicitud, asintió con un gesto de interés. Está bien, mañana nos reuniremos y hablaremos de lo que tengan en mente. Pero, más vale que sea importante. Dijo con una sonrisa intrigante, consciente de que estos recién llegados tenían mucho más que ofrecer de lo que parecía. La noche avanzaba lentamente, y aunque algunos celebraban y otros planeaban, todos sabían que en Horario, la paz nunca duraba demasiado. Los misterios y amenazas seguían acechando, y el grupo de Jotaro estaba más decidido que nunca a enfrentarlos.